Éxodo capítulo 20. Amados hermanos, y antes de ir al estudio, solamente quiero recordarles, este próximo sábado a las 6 de la tarde tenemos la reunión de mujeres. Va a ser en casa de la hermana Adi. Quiero animar a todas las mujeres que están aquí que hagan su espacio para que puedan ir, hermano, a la reunión de mujeres. Todas las mujeres que han ido a la reunión, hermanos, saben cuál es la dinámica. Es un tiempo donde van a estar orando juntos, van a estar estudiando la Biblia juntas y van a estar teniendo compañerismo juntas. Y es ahí, en ese contexto, donde nosotros también crecemos en amor los unos por los otros y crecemos, hermano, en el conocimiento de la palabra del Señor. Quiero animar a todas las mujeres a ir al tiempo de estudio que van a tener el sábado a las 6 de la tarde. Esta noche lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente: vamos a terminar con el sexto mandamiento que comenzamos el miércoles pasado, y vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos el miércoles pasado, y vamos a detenernos en dos aspectos de este mandamiento, dos implicaciones de este mandamiento que el miércoles pasado, hermanos, no lo pudimos tratar con detenimiento, y quiero que tomemos tiempo esta noche para hablar un poquito más acerca de lo que la Biblia dice acerca de estas implicaciones. Y por último vamos a terminar, hermano, con lo que no pudimos ver de este mandamiento. ¿Sí entienden lo que vamos a hacer, hermano? Vamos a comenzar con un resumen de lo que vimos el miércoles pasado. Vamos a detenernos en dos implicaciones del sexto mandamiento, que son el aborto y la pena capital. Y por último, lo tercero que vamos a hacer es que vamos a culminar, hermano, con lo que no pudimos ver el miércoles pasado. Vamos a leer, hermano, Éxodo 20. Y vamos a leer específicamente el versículo 13. Dice Éxodo capítulo 20, verso 13, dice: no matarás. Ese es el sexto mandamiento: no matarás. Y una de las cosas, hermano, que vimos es que en este mandamiento se prohíbe un pecado. ¿Cuál es el pecado que se prohíbe? El asesinato, ¿verdad? Y también, hermano, hay un deber que se encuentra implícito. El pecado que se prohíbe, hermano, es el asesinato, y también vimos que se prohíben también todos los pecados que conducen al asesinato. ¿Cuántos de ustedes me pueden mencionar un pecado que conduce al asesinato? La ira, la envidia, ¿cuál más? El odio. Ahora, quiero, hermano, hacer un paréntesis aquí cuando hablamos del odio, porque el odio nos puede llevar al asesinato de muchas maneras. Pero otro pecado que se desprende del pecado del odio, hermano, es el pecado del racismo. El racismo, hermano, tiene sus raíces en el pecado del odio. Ahora bien, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros los hispanos, pensamos, hermano, en el racismo, ¿qué grupo étnico viene a nuestra mente? ¿Quiénes son los racistas? Los americanos. Esos americanos racistas. Pero lo cierto es, hermano, que no todos los americanos son racistas. Y lo cierto también es que nosotros los hispanos también somos racistas. Y nosotros, hermano, podemos caer en ese pecado. Y lo que está, hermano, detrás de esto, hermano, es odio muchas veces, resentimiento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, hermano, como cristianos, de esto. Porque no solamente despreciamos o hablamos, hermano, de una manera despectiva de los americanos, sino que también podemos hablar de la misma manera de otros grupos étnicos que son hispanos también. ¿Sí entienden, hermano? Y como cristianos nosotros tenemos
que tener cuidado con esto. Tenemos que velar nuestro corazón, hermano, analizar nuestro corazón, analizar nuestras motivaciones. Porque cada vez que nosotros, hermano, nos referimos a una persona o a un grupo étnico con desprecio, y ese racismo, hermano, se pone de manifiesto, se puede poner de manifiesto de muchas maneras. Tú y yo estamos rompiendo, ¿qué mandamiento? El sexto mandamiento. Y no solamente estamos rompiendo el sexto mandamiento, sino que estamos rompiendo, hermano, la segunda tabla de la ley. O sea, y estamos rompiendo, de hecho, los 10 mandamientos. ¿En qué se resumen los 10 mandamientos, hermano? ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, dijo Cristo. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero específicamente el sexto mandamiento, hermano, condena todos los pecados que lleva, hermano, que te puede llevar al asesinato. Y yo quiero, hermano, como tu pastor, te quiero exhortar a que oremos y que analicemos nuestros corazones. Y le pidamos al Señor, Señor, guarda nuestros corazones del racismo. Libra nuestros corazones, líbranos de ser racistas. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, también vimos, hermano, que el asesinato es un pecado que afrenta a Dios. Es un pecado, hermano, que afrenta directamente a la persona de Dios. ¿Por qué? Porque el asesinato es un pecado que afrenta a Dios. ¿Y quita la vida? Porque quita la vida, pero ¿por qué afrenta a Dios ese pecado? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No importa si la persona es cristiana o no. No importa si la persona es de Estados Unidos, de México, de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, de Alaska. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Y cada vez que una persona asesina a otra persona, amados hermanos, está afrentando al Creador. Es por esto que este pecado, hermano, como todos los pecados, es un pecado tan serio. Yo no quiero, hermano, que usted pierda el flujo de pensamiento, hermano, de las implicaciones que tiene el sexto mandamiento. El sexto mandamiento prohíbe, ¿qué cosa? Un pecado. ¿Cuál es ese pecado? El asesinato. También prohíbe, ¿qué más prohíbe? Todos los pecados que nos llevan al asesinato. Y pusimos de ejemplo el pecado del odio, la envidia, la ira. Y una de las ramificaciones del odio también puede ser el racismo. Y el racismo puede llevar también ¿a qué? Al asesinato. Ahora bien, vimos también, amados hermanos, que en este pecado, el pecado del asesinato es un pecado que afrenta a Dios. Y vimos también que el pecado del asesinato es un pecado que demanda justicia. ¿Por qué el pecado del asesinato es un pecado que demanda justicia? Estamos pecando contra Dios. Porque estamos pecando contra Dios, pero ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Se recuerda el texto de la Biblia? No vamos a leer el texto, porque ya lo vimos y queremos adelantar en el tiempo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? El que mata a una persona debe de morir. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que el que mata a una persona debe ser puesto a muerte, debe morir? ¿Por qué? ¿Por qué el que asesina a una persona debe de morir? ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, hermano, vimos también, el texto que el hermano, lo que el hermano mencionó, lo encontramos aquí en Génesis 9:6. Y también vimos que hay un deber implícito. ¿Cuál es el deber implícito en el sexto mandamiento? ¿Cuál es el deber implícito? Preservar la vida.
Ahora, ¿cómo eso se pone en la práctica? Bueno, dijimos que hablamos de las implicaciones de este deber y vimos, hermanos, que los cristianos somos pro vida. Eso significa que los cristianos estamos en contra del aborto. El aborto, hermano, es pecado. El aborto es asesinato. Por eso los cristianos, nosotros, hermanos, estamos en contra, hermanos, del aborto. Una cosa muy importante. Bueno, de esto vamos a hablar, ahí es donde queremos detenernos en un momento. Vimos también, hermanos, que nosotros ayudamos, porque somos pro vida, ayudamos a personas, a organizaciones que ayudan a las mujeres a completar sus embarazos. Nosotros entendemos que hay mujeres que no tienen los medios necesarios para poder llevar a término su embarazo. No tienen seguro médico, no tienen dinero para pagar el médico, no tienen dinero para, o medios para poder sostener a los babies cuando nacen. Y hay organizaciones como Kernet que ayudan a las mujeres en estas condiciones. Ayudan a las mujeres dándole, hermanos, diapers, car seat, ropa, comida. Y nosotros como iglesia, porque somos pro vida, la iglesia debe estar involucrada con este tipo de organizaciones, ayudándole, hermano, proveyéndole para que ellos puedan continuar sirviendo a la comunidad. También ayudamos a los que padecen necesidad, a los que padecen hambre. Hermano, ¿y cómo nosotros lo hacemos? Por ejemplo, una buena aplicación de este deber que está implícito en el sexto mandamiento es teniendo bancos de comida en la iglesia, como nuestra iglesia hace. Nosotros tenemos un banco de comida donde cada mes nosotros damos comida a personas que no tienen para ayudarles a preservar, ¿qué cosa? La vida. Y lo hacemos, hermanos, precisamente porque creemos que como cristianos esta es una manera muy práctica de ayudar a preservar la vida de otras personas, de ser pro vida. Nosotros los cristianos amamos la vida. Ahora bien, quiero, hermano, que veamos el aborto desde una perspectiva cristiana. Ya sabemos que el aborto es pecado, porque el aborto viola el sexto mandamiento. Nosotros vivimos en una cultura en la que a cada día que pasa, hermano, el aborto se hace más y más, hermano, común. Y se trata de justificar de muchas maneras. Hay organizaciones como Planned Parenthood que se dedican, hermano, precisamente a llevar a cabo asesinatos de este tipo. Y se le ha hecho creer a la juventud, y se le ha hecho creer, hermano, se ha hecho creer a la sociedad que las mujeres tienen, que la vida de la mujer es más valiosa que la vida del bebé que lleva dentro. Y nosotros creemos a la luz de la Escritura que eso es mentira. ¿Por qué creemos que eso es mentira? Nosotros creemos que tan valiosa es la vida de la mujer. Creemos que tan valiosa es la vida de la madre como la vida del bebé que esa mujer lleva en su vientre. Porque tanto la madre como el bebé han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. En la sociedad, hermano, se promueve mucho esto. Ahora bien, ¿qué pasa con una mujer cuando aborta? ¿Qué pasa cuando una mujer, por la circunstancia que sea, cae en este pecado? Viola el sexto mandamiento y asesina al bebé que lleva en su vientre. ¿Qué pasa, hermano, con una mujer como esa? Bueno, amados hermanos, desde la perspectiva cristiana, nosotros como iglesia tenemos que responder a esta realidad, teniendo en cuenta que en Cristo hay abundante gracia y redención. En Cristo, hermano, hay abundante gracia para perdonar aún a aquellas mujeres que abortan a sus hijos. En Él hay abundante redención. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Amén, hermano. Es por eso que nosotros como cristianos
tenemos que responder con el Evangelio. Y como iglesia, hermano, no solamente debemos de asociarnos con organizaciones que ayudan a la mujer a tener a su bebé, sino que también aquellas mujeres que los abortan. Nosotros como iglesia tenemos, hermano, que recibirlas entre nosotros, porque esas mujeres, al igual que todas las demás personas que no tienen a Cristo, necesitan un Salvador. Una de las consecuencias, hermano, que surge después de un aborto es el sentido de culpabilidad en estas mujeres. Y es ahí como cristianos nosotros tenemos que predicarle a Cristo y dejarle saber que en Jesús hay perdón. Amén, hermano. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la buena noticia, hermano, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, lo otro, ¿cómo nosotros podemos evitar el pecado del aborto? Y vimos dos maneras en que pudimos verlo el miércoles pasado, pero quiero que veamos una hoy que no vimos. Y es, hermano, la mejor manera de nosotros evitar el aborto o evitar el pecado del aborto es, hermano, dando precisamente el Evangelio. Porque el aborto, hermano, es tan pecado como cualquier otro pecado. Y el pecado, hermano, viene ¿de dónde? De nuestro corazón, es un problema del corazón del hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros como cristianos, hermano, la mejor manera que tenemos de evitar, hermano, este pecado, hermano, de enfrentar este pecado social, es dándole el Evangelio a nuestra sociedad. Porque solamente a través del Evangelio Jesucristo cambia el corazón de los hombres. Amén, hermano. La primera respuesta, la respuesta de la iglesia al Evangelio, al aborto, ¿cuál es? El Evangelio. Dar el Evangelio de Jesucristo. Porque solamente a través de la proclamación del Evangelio Dios cambia a los pecadores. Ahora, la otra que podemos, hermano, es enseñar a nuestros hijos que otra manera de evitarlo es la abstinencia. Y esto es contracultura. Porque en la cultura que nosotros vivimos, en la sociedad que nosotros vivimos, es una sociedad, hermano, que es prosexo. Y esta sociedad en la que nosotros vivimos, hermano, cada día se hunde más y más en el libertinaje sexual. Y nosotros como creyentes tenemos que enseñar a nuestros hijos que la mejor manera de evitar el aborto, aparte de darle el Evangelio, tenemos que enseñarle, hermano, que la segunda mejor manera de evitarlo es absteniéndose de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La solución no es, hermano, enseñarle que usen preservativos. La solución es darle a Cristo y enseñarle que se tienen que guardar para el día de su matrimonio. Porque el sexo es algo hermoso que Dios, es un regalo que Dios le ha dado al ser humano. Pero es un regalo que Dios nos dio para que lo usemos, hermano, y lo disfrutemos dentro del vínculo del matrimonio. Y eso como cristianos nosotros tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, tenemos que enseñárselo a nuestros nietos. Porque como te decía, hermano, el miércoles pasado, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos esto, si nosotros no le hablamos a nuestros hijos del sexo, desde una perspectiva bíblica, cristiana, alguien más le va a enseñar. Y ese alguien más, que puede ser la cultura, puede ser en la escuela, puede ser sus amigos del mundo, no lo van a enseñar desde una perspectiva bíblica. ¿Sí entienden, hermano? Y la otra, hermano, manera que nosotros podemos como iglesia evitar, hermano, el pecado del aborto y confrontar este pecado es, hermano, tenemos la opción de la adopción. Una hermana preguntaba, bueno, ¿qué pasa con una persona que es violada
y sale embarazada a raíz de esa violación. Bueno, y es ahí donde nos quedamos inconclusos, ¿no? en esa parte, porque sí, por un lado, ciertamente, independientemente de la manera en que pasó, esa persona, esa mujer, lleva un bebé en su vientre. Y ese bebé tiene vida. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Pero esta mujer, hermano, es entendible que si esta mujer tiene el niño, cada vez que ve ¿sabe? Al ver a su hijo va a recordar qué cosa. El trauma que eso le produjo. Pero aún así, hermano, esa mujer tiene la opción de dar a su bebé en adopción. Tiene la opción, hermano, de darlo en adopción y no abortarlo. ¿Sí entienden eso, hermano? Yo me recuerdo, hermano, cuando Josué nació, como al segundo día de haber nacido, una señora del hospital fue allá donde estábamos en el cuarto y nos preguntó que si queríamos al bebé. Y eso es algo, hermano, que te pregunta. Si usted lo quiere al bebé, si se quiere quedar con el bebé o lo quiere dar en adopción. Y si la madre no lo quiere, lo puede dar en adopción. Y aún, hermano, después que si en ese momento no decide darle una adopción, decide quedarse con él y más tarde, un mes después o 2 meses después, se da cuenta que no lo quiere por cualquier razón, todavía tiene la posibilidad de dar a su hijo en adopción. No hay que tirarlo, hermano, ¿verdad? Tampoco en un latón de basura, como muchos hacen también. Ahí usted puede ir, las mujeres pueden ir, hay lugares, hermano. Por ejemplo, en la estación de bomberos, usted puede dejar a su hijo allí si no lo quiere. Hay la opción de la adopción, hermano. Es una buena opción para evitar el aborto. ¿Sí lo entienden, hermano? Lo mismo pasa si una muchacha joven hace lo que no debe de hacer. También puede dar, la adopción es una opción para ella. Ahora bien, la adopción es una buena opción para las mujeres para que eviten el aborto. Pero eso tiene implicaciones para la iglesia. Porque como nosotros somos pro vida, nosotros somos pro adopción también. ¿Y eso qué implica? Hermano, yo animo a todos los cristianos. Si usted puede adoptar a un bebé, o usted puede adoptar un hijo, porque ya terminó de criar a sus hijos, porque no tiene, como uno dice, ni gatico ni perrito, y usted puede adoptar un hijo, hermano, los cristianos debemos de hacerlo. No es que si usted no lo hace, usted está pecando, no. Pero si usted puede hacerlo, es bueno que usted lo haga. Porque, amados hermanos, piense por un momento en la bendición que es la adopción. Yo te voy a dar 2 razones por las cuales los cristianos que pueden adoptar hijos, deben adoptar hijos. La primera razón es porque la mejor manera de nosotros, o una manera de nosotros ilustrar el evangelio es a través de la adopción. Porque lo que usted va a hacer con ese niño o con esa niña es lo mismo que Dios el Padre hizo contigo y conmigo en Cristo. Una persona que no es familia tuya, tú no lo conoces, quizás ni siquiera es de tu misma cultura, y usted lo está recibiendo en su familia, le da su apellido y le da todos los beneficios y privilegios y responsabilidades que tiene el hijo suyo o la hija suya, que es de su propia sangre. Eso es exactamente lo que Cristo hizo Dios hizo con nosotros en Cristo. Por eso los cristianos somos pro adopción. Y yo animo a todos los cristianos, hermanos, que pueden adoptar hijos, que lo hagan, porque es una manera de ilustrar el evangelio. Y la segunda razón, hermano, es por la bendición, porque usted está, al hacerlo, usted está ayudando, cooperando, hermano, a evitar el aborto. Y una
tercera razón puede ser esta. Amados hermanos, piensa en la bendición. Si usted adopta un hijo, un niño, que no lo quiere su madre, no lo quiere su padre, usted lo recibe como su propio hijo. Usted tiene la gran bendición de hacer la diferencia en la vida de ese niño, dándole el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo ves, hermano? ¿Ves cuáles son las implicaciones de ser provida? ¿Ves cuáles son posibles implicaciones y aplicaciones, hermanos, de nosotros ser, hermanos, estar en contra del aborto? ¿Verdad? Tiene implicaciones para nosotros como iglesia. Y yo quiero animarte como tu pastor, a que tú ores. Dile, Señor, si tú quieres que yo haga esto, si es tu voluntad, si a lo mejor esto puede ser una opción para mí, yo te animo. Si tú puedes hacerlo, hermano, hazlo. Hazlo y vas a ser de bendición para la vida de un niño. Y es una manera de nosotros ser pro vida. Otra manera, bueno, hay varias maneras, hermano, pero estas son las tres fundamentales. Ahora bien, quiero que veamos, hermano, ¿dónde yo dejé mi? Quiero que veamos, hermano, la pena capital en estos minutos que nos quedan, porque esto también es un tema sensible y quiero profundizar un poquito más en esto. La pena capital, la razón por la cual los cristianos no estamos en contra de la pena capital es porque, como decía hace un momento, el pecado del asesinato es un pecado que demanda justicia. Y hay varias cosas, y es que quiero ver con ustedes. Lo primero es que el origen de la pena capital no es humana, sino que es divino. La pena capital fue instituida por Dios, no fue instituida por el hombre. La pena capital está basada en la santidad de la vida, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Es precisamente que este pecado, el pecado del asesinato, demanda la pena capital. Ahora bien, solo otra cosa que enseña la Biblia es que la pena capital solo debe ser administrada por los agentes autorizados para ello. ¿Cuáles son los agentes autorizados a administrar la pena capital? Los jueces y los gobiernos. La iglesia, hermano, no está autorizada a ejercer la pena capital. Eso es función del gobierno. Hay muchas personas que piensan y dicen, bueno, pero es que todos esos textos todos estos motivos o razones que usted está dando aparecen en el Antiguo Testamento y eran parte de la ley civil de Israel, ya eso no está vigente. Pero eso no es del todo cierto. Quiero que veamos esta noche, hermano, algunos versículos bíblicos. Y quiero, por cuestión de tiempo, hermano, que lo voy a poner todos. Y que cada uno de los hermanos busque. Un hermano va a buscar Génesis 4:14, otro va a buscar Génesis 9:6, otro va a buscar Éxodo 21, del 2 al 13, y otro hermano va a buscar Romanos 13, del 1 al 7. ¿Quién tiene Génesis 4:14? Hermana Andrea. Gracias, hermano. ¿Quién está hablando aquí, hermano? Caín. Piensa por un momento, cuando Caín mató a Abel, ni siquiera el pueblo de Israel existía. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Ni siquiera el pueblo de Israel existía. Ni siquiera, hermano, mucho menos se había dado la ley moral. Ni siquiera la ley moral había sido escrita en las tablas de piedra en el monte Sinaí. Y fíjate la deducción que hace Caín.
¿Cuál es la deducción que hace Caín? Cualquiera que me vea, me matará. ¿Por qué tú crees que Caín dijo eso, hermano? Porque Caín sabía, de alguna manera, Caín sabía que el castigo adecuado al asesinato, ¿cuál era? La muerte. Él no dijo eso porque él dijo, bueno, porque yo soy feo, el que me vea se va a asustar tanto que me va a matar. No, él sabía que lo que él había hecho, hermano, era en contra de la ley de Dios y él sabía cuál era, hermano, el castigo adecuado. Vamos a buscar Génesis. ¿Quién tiene Génesis 9:6? Hermano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Ok, ahora, una vez más, hermano, ¿cuándo fue dado cuándo fue dicho esto? ¿Antes o después de la ley? Antes de la ley. Ahora, yo quiero que tú analices este versículo. Y ese versículo te dice, hermano, por qué implícitamente en el versículo está la razón por la cual ese principio es perpetuo. Que no era solo para Israel. Bueno, en aquel tiempo Israel todavía no existía, pero en el mismo texto hay un principio, implícito, vemos la razón por la cual sabemos que eso que dijo Dios es de carácter perpetuo, no solamente para Israel, sino para todas las naciones de todos los tiempos. ¿Cuál es? Porque a imagen de Dios hizo al hombre. ¿A dónde te está remitiendo, hermano? ¿A dónde te está remitiendo? A la creación. Te está dando un motivo teológico. El hombre que derrame sangre inocente debe morir. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios fue creado. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque, por ejemplo, hoy, les voy a poner un ejemplo. Hoy hay muchas personas que dicen que las mujeres, por ejemplo, pueden ser pastoras. ¿Sí lo han oído, sí o no? Las mujeres pueden ser pastoras. Y cuando nosotros le decimos no, la mujer, a propósito, hermano, la mujer del doctor, ¿qué es lo que es? Esposa del doctor. La mujer del pintor, ¿qué es lo que es? La esposa del pintor. La mujer del maestro, ¿qué es lo que es? La esposa del maestro. Y la mujer del pastor, ¿qué es lo que es? La esposa del pastor. La mujer del pastor no es pastora. El pastor es el pastor, hermano. Pero cuando nosotros enseñamos eso, decimos, no, es que Pablo dice que a la mujer no se le permite enseñar a la congregación porque ese ministerio está reservado para los hombres. ¿Cuál es el argumento que muchos hermanos dicen, presentan? Oh, no, eso Pablo lo dijo porque eso era un problema cultural de Pablo. Porque en el tiempo de Pablo, las mujeres no valían nada. ¿Sí lo han oído, hermano? Si esto es un problema cultural, eso no aplica para hoy. Amados hermanos, y ese es un argumento que no es válido por dos razones. El primero, porque Pablo, el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y le da un mandamiento a los hombres cristianos. ¿Cuál es ese mandamiento que le da a los hombres cristianos? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los hombres cristianos también, trata a tu mujer no como la alfombra para limpiarte la bota, sino como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida. ¿Te das cuenta? Eso no era un problema cultural. Puede que muchos hombres en el tiempo de Pablo tenían a las mujeres como también lo hay hoy. Pero los hombres cristianos siempre han tenido el mismo mandamiento. Y la segunda razón por la cual ese argumento no es válido, de que era un problema cultural, es precisamente porque Pablo, la razón que da para decir que la mujer no debe enseñar en la congregación, específicamente hablando del ministerio pastoral, él dice, ¿por qué Pablo dice que no debe ser? ¿Por qué Pablo dice que no debe ser?
Pablo dice que la mujer no debe ejercer autoridad enseñando en la congregación? Porque el hombre es la cabeza de la casa. Sí, pero él da otra razón. Porque el varón, además de Dios, fue hecho. La mujer también fue hecha a imagen de Dios. Él da otra razón. Una razón, ¿cuál es? Él dice, porque el hombre fue creado, ¿cómo? Primero. Y fue la mujer la que fue engañada, no el hombre. So, Pablo te está dando razones. ¿Qué razón te está dando? ¿Cultural o teológica? Teológica. Y te está llevando ¿a dónde, hermano? A Génesis, a la creación. Entonces, el mismo principio aplica para Génesis 9:6. ¿Sí lo pueden entender, hermano? ¿O lo dejé más confundido? Ok. Ahora, ¿quién tiene Éxodo 21, 2 al 13? Hermano, que lo tenga, por favor. Amén. Dice, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde puedas refugiarse. Ok. ¿Cuántos saben de lo que está hablando ese pasaje? Las leyes. Las leyes. Dios había dado una ley, y eso lo vemos más adelante, que se elabora un poquito más. Pero ¿cuántos de ustedes han oído hablar de las ciudades de refugio? ¿Han oído hablar, sí o no? Y este texto lo quise traer porque una hermana también menciona, bueno, pero es que los que matan accidentalmente a otra persona, ¿lo vamos a matar también? No, Dios estipuló, hermano, que si una persona mataba por accidente a otra persona, había ciudades de refugio que esa persona podía huir y el vengador no lo podía matar. Ahora, este hombre en la ciudad de refugio tenía que estar ahí, básicamente tenía que esperar ahí hasta que pasaran tres cosas, hasta que hubiera un juicio o hasta que el sacerdote que estaba en turno muriera. Si ese hombre salía de la ciudad de refugio antes que estas condiciones se cumplieran y el vengador lo encontraba, lo mataba. Pero si se quedaba ahí, no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque era una muerte, había causado una muerte ¿cómo? Accidental, hermano. ¿Qué tanto de accidental? Como por ejemplo para defenderse uno o si alguien me quiere matar y yo tengo la oportunidad también, o sea, me quiero defender. Eso es de defensa propia. Y eso lo puede hacer uno. Sí, hermano. De accidente. Accidente, hermano, es, por ejemplo, si usted va en el tiempo de hoy, por ejemplo, si usted va en un carro y usted tiene un accidente, y usted mata a una persona y se demuestra que usted no quiso hacerlo accidentalmente, es una muerte accidental. O sea, algo que se compruebe que no sea deliberadamente, que fue un accidente. Ahora, la defensa propia, hermano, es un tema que está también, que hay muchos cristianos que dicen que sí, hay otros cristianos que dicen que no. El sexto mandamiento lo que prohíbe es el asesinato, quitarle deliberadamente la vida a otra persona. Pero el sexto mandamiento no prohíbe la defensa propia. Porque la defensa propia, hermano, usted está protegiendo ¿qué cosa? Su vida. Usted está protegiendo su vida. Y por esa santidad de la vida, hermano, usted no está condenado. Como le digo, usted en este caso, usted puede pensar diferente. Y usted puede decir, no, yo creo que los cristianos no, ni aún en esa condición debemos de hacerlo. Pero si te fijas, hermano, el texto que leímos de Éxodo 21 dice, bueno, habla de la muerte accidental. No quiero ligar eso con esto para que no haya un momentico, hermano. Como le digo, hermano, yo le estoy diciendo lo que yo veo en la Escritura, pero como le digo, también hay cristianos que piensan, no, ni aún en eso es correcto. Pero el texto
el sexto mandamiento lo que condena es la muerte, el asesinato. A la luz de la Escritura, hermano, yo creo también los cristianos, hermano, no hay un solo texto de la Biblia, y esto es muy importante, porque hay muchas veces que nosotros traemos al cristianismo cosas que son prejuicios de nuestras culturas. La Biblia no dice, por ejemplo, que los cristianos no deben de portar armas. Que un cristiano porte armas no es pecado, hermano. ¿Y sabe por qué no es pecado? Porque la Biblia no dice que es pecado. Si lo hace legalmente, sujeto a las leyes de su país, no es pecado, hermano. Decir que un cristiano está pecando porque porta un arma es el legalismo, porque la Biblia no lo dice. Quiero darle lugar a 3 hermanos antes de seguir, hermano. Sí, hermano, aquí estos versos, hermano, vemos, es un claro ejemplo, hermano, de lo que sucede hoy en día, hermano. Por ejemplo, para ser breve, ¿verdad? Nosotros venimos de México, pero casi la mayor parte del mundo, hermano, son tercermundistas. La corrupción que muchas veces viene de los gobiernos de arriba, violan todos sus mandamientos, hermano. O sea, casi la mayoría de los mandamientos que estamos violando. Por ejemplo, el secuestro, más adelante aquí en el 16 dice, ¿verdad? Habla de secuestro. Entonces, esto lo estamos viendo, hermano, en nuestro país, ¿verdad? Que en primer lugar, las leyes son corruptas porque permiten todas las leyes, o sea, todos los crímenes, por ejemplo, el secuestro, el asesinato, el robo, la mentira. Entonces, una persona cuando mata a otra persona, hermano, por accidente, porque también hay consecuencias, va ante un juez y se ampara para que cualquier situación o cargo que se le haga, él está amparado bajo la ley. Entonces, todas esas leyes, hermano, que han sido violadas, son mandamientos que están, la ley moral, hermano, está violando todas. Exacto. La ley en sí no es corrupta. Los que estamos corruptos somos nosotros, los que enforzan la ley. O sea, en primer lugar, los jueces también violan la ley, hermano, porque aceptan la corrupción. Entonces, ahí, mientras no pare eso, hermano, la gente va a seguir. Ya entiendo, sí, hermano. Hermano. Ahí en eso, yo en particular sí entiendo el versículo 21 del Éxodo 21, versículo 13, no dice de accidente, dice porque Dios lo puso en sus manos. Y aquí en el versículo de 1 Samuel 24:4 dice, y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás en él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. O sea, está en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 13, habla del asesinato porque Dios lo permitió, no es porque haya sido una... No, hermana, déjeme explicarle. Cuando nosotros vemos otro texto de la Escritura, la expresión, la manera en que está escrita, la expresión que Dios lo puso en tu mano, una expresión hace referencia a que sea una muerte accidental. Porque aún en las muertes accidentales, hermano, si una persona muere por accidente en mano suya, ¿por qué muere? Porque Dios lo puso en tu mano. Porque Dios determinó que muriera de esa manera. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos que Dios habla específicamente de las muertes por accidentes. Y es ahí donde surge la ciudad de refugio a la que Éxodo 21:12 hace referencia. Cuando dice, yo te mostraré dónde se va a refugiar. Ahora bien, el caso de 2 Samuel, lo que la gente de 1 Samuel, lo que la gente que estaba con David estaba haciendo era tentando a David, provocando a David, ¿para qué? Para que David matara a Saúl. Y es lo mismo que el diablo le dijo a Cristo, oye, escrito está, él mandará sus ángeles, Exactamente, el diablo estaba usando la palabra de Dios para tentar a Cristo. Lo que estaban haciendo esta gente, hermano, era provocando a David, diciendo, oye, este es el día que el Señor te dijo, entregaré a tus enemigos en tu mano. Pero David, por la gracia de Dios, puede discernir que no debía hacerlo. Pero no tiene nada, o sea, son dos casos, hermanos, diferentes. Como aquí la Biblia está correlacionada con ese Sí, versículo. exacto, porque usa la misma
la misma expresión, pero está usado en contextos diferentes. Esa es la diferencia, el contexto, hermano. Hermano. ¿Qué es de las muertes de guerra? La muerte de guerra, hermano, también. La muerte de guerra, hermano, es parte del problema que hay entre países. Dios, hermano, cuando Israel iba a la guerra, hermano, ¿qué tenía que hacer Israel? Defenderse. Y todo país tiene el derecho de defenderse. Ahora, vamos a terminar, hermano, porque ya se nos fue el tiempo, con Romanos 13, del 1 al 7. ¿Quién lo tiene, hermano? Romanos 13, del 1 al 7. ¿Quién lo tiene? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues, para ti ministro de Dios, para bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Amén. ¿Qué usted cree, hermano, que quiso decir Pablo, inspirado por Dios, cuando en el verso 4? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? Dice, pues es para ti un ministro de Dios, ¿para qué? Para bien, hermano, la fuerza policial y las autoridades han sido puestas por Dios para el bien del pueblo. Que son corruptas muchas veces, son corruptas, pero por esa corrupción, ellos tienen que dar cuenta a Dios. Pero ellos han sido puestos por Dios, ¿para qué? Para restringir el mal, para el bien del pueblo, dice. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada. Si Pablo estuviera viviendo hoy aquí, ¿cómo dijera Pablo? En vano no lleva la pistola en la cintura. ¿Sí o no, hermano? Porque en aquel tiempo se hacía justicia con la espada. Dice, no en vano lleva la espada, pues ministro es un servidor, hermano. Pues ministro es de Dios. ¿Y cómo dice? Un vengador. ¿Para qué, hermano? Para castigar al que hace lo malo. La pena capital, hermano, los cristianos no nos oponemos a la pena capital, porque la pena capital tiene su origen en Dios. Dios fue quien la instituyó. No tiene que ver, no aplica solamente por las razones que le dimos al pueblo de Israel solamente, sino que aplica a todas las naciones de todos los tiempos. No es un asunto del Antiguo Testamento solamente, porque Pablo habla de ella en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo respondemos? La pena capital, es la responsabilidad ¿de quién? De los jueces, del gobierno. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia como pueblo de Dios con la persona que es condenada a muerte? Darle en la mejor de nuestras posibilidades, ¿qué cosa? El evangelio. Orar por esa persona. Cuando vemos en las noticias que una persona asesinó a un niño o que hizo una masacre, debemos, hermano, orar por esa persona, que Dios tenga misericordia, y allí, antes de morir, que Dios envíe a un pastor o a alguien a predicarle el evangelio y que Dios tenga misericordia de él.
misión y mi función como iglesia. La pena capital es problema del gobierno. Pero tanto, y lo mismo, hermano.